contar cómo fue el proceso. Karina, por favor. Muchas gracias, Raúl, por esa presentación. Me van a disculpar ustedes, no me voy a subir aquí arriba, más bien quiero estar aquí abajo para poder establecer una interacción un poco más cercana con ustedes. Bien, efectivamente yo les vengo a contar lo que hacemos. No, ustedes podrán juzgar si está bien o está mal, esta simplemente es una experiencia que nosotros tenemos como universidad, tomando en cuenta ciertas características especiales también que hoy en día estamos viviendo. Y yo estoy muy contenta porque muchas de las cosas que yo he venido a decir, los expositores que me han antecedido en la palabra también lo han dicho y ustedes verán que vamos a coincidir. Por lo tanto, estamos allí en la onda de lo que está sucediendo en temas de comunicación, de marketing, en temas de la forma de hacer hoy en día negocios, la forma de hacer hoy en día empresa, organización, etcétera. Este es el campus de nuestra universidad en Loja. La matriz de la universidad está en la ciudad de Loja. Ustedes están aquí en uno de nuestros centros universitarios. Aquí está la Escuela de Negocios. Sin embargo, tenemos también otras casas en 82 ciudades del Ecuador. ¿El por qué? Porque realmente nuestra visión es el poder ser inclusivos y poder brindar una educación de calidad en cada uno de los rincones de la patria, ¿sí? Entonces, desde nuestra misión y visión, tratamos de día a día construir ese cambio positivo en la sociedad a través de cada una de las personas que han decidido estudiar con nosotros, que han decidido ser más con la UTPL. Bien. Como decía, vamos a coincidir mucho con las presentaciones anteriores. Las organizaciones de hoy, ¿sí?, han pasado de una visión de rentabilidad a una visión de creación de valor. ¿En qué consiste esto? Efectivamente, en la visión de rentabilidad, las técnicas de negocio estaban basadas en la inmediatez del retorno, ¿sí? Estamos hablando en que el enfoque era la actuación en el producto, en una economía de la producción como tal. Estábamos antes en una posición en donde la responsabilidad de las organizaciones no pasaba de el poder entregar ganancias a la propia empresa, a sus inversionistas, en donde el marketing, la publicidad, las campañas de promoción, en cierto punto, a lo mejor eran engañosas. Ya Cris nos decía, ¿no?, el que a lo mejor vendíamos, ¿no?, humo. Entonces, hemos pasado efectivamente de esta visión en donde la comunicación estaba dirigida al cliente, vender, 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 ¿sí?, a esta otra visión en donde decimos que es la creación de valor, en donde la rentabilidad está diluida. ¿Por qué decimos diluida? Porque no queremos vender, queremos realmente conseguir un acercamiento a las personas que quieren consumir nuestros productos o nuestros servicios, pero no solamente a través de lo que ahorita mismo les estoy ofreciendo, sino que queremos crear relaciones a largo plazo. Sí, cambia completamente esa cultura de ver a las organizaciones, en donde la triple cuenta de resultados o el triple bottom line tiene que ser tomado en cuenta. Y no solamente el triple bottom line, sino ahora estamos hablando de una quíntuple cuenta de resultados. Tenemos que mirar la sostenibilidad económica de la organización, pero también tenemos que estar pensando en los temas ambientales, en los temas sociales, en donde la inversión más fuerte que hacemos como organizaciones está basada en los intangibles. Ya hemos hablado bastante y ¿Santiago fue el último? No, Daniel. Daniel nos decía que estamos hablando muchísimo de reputación y efectivamente los intangibles son la credibilidad, la transparencia. Hemos hablado del clima laboral, de la ética, de la imagen y la reputación de las organizaciones, ¿sí?
Imagen y reputación de las organizaciones en primer plano. ¿Cómo se logra esto? Con trabajando en temas de credibilidad, de transparencia, etcétera. En donde se gestiona las organizaciones de una forma integrada, ¿sí? Abarcando toda la estructura del negocio que se alinee a esta visión orgánica de hacer empresa. Un organigrama que se extiende a una red global de vínculos, ¿sí? Tenemos que pensar que no estamos solos. También se hablaba en una conferencia anterior de la internacionalización de las organizaciones. Estamos en un mundo global y tenemos que ir para allá. Las organizaciones sirven, no dominan el mercado, sirven, cambia totalmente, fíjense. Solamente con estas dos palabras son muy potentes. El servir, no dominar. Relación más allá del consumidor y del producto. ¿Sí? Yo les decía, tenemos que establecer una relación a largo plazo, no solamente vender. Y con este contexto de lo que pasa en las organizaciones, también tengo que decir que mi organización, en la que yo ahora mismo trabajo, es una organización diferente. Es una organización diferente porque es una universidad, por lo tanto es una institución social. Las universidades tienen, por su solamente razón de ser de universidad, provocan impactos positivos o pueden ser también esos negativos si no cumplimos con nuestra misión de educar, ¿sí? Extremadamente importantes en el entorno en el cual estamos. ¿Sí? El impacto de poder dar educación es completamente diferente al core de otro tipo de organizaciones. Es una organización compleja en su estructura, no es una empresa propiamente dicho, no es una ONG, no es tampoco en nuestro caso una institución pública. Por lo tanto, quería dar este contexto para que luego entiendan la forma como nosotros hemos abordado, ¿sí? El inbound marketing y cómo hacemos marketing, promoción, ¿sí? Comunicación en este marco de filosofía diferente, ¿sí? Las personas que desean iniciar una carrera universitaria tienen muchas preguntas, dudas, miedos. Ustedes van a coincidir conmigo. Cuando quisieron optar por una carrera universitaria, no sabían qué efectivamente estudiar y por otro lado, en dónde estudiar. Ahora mismo, estas personas que buscan educación superior tratan de obtener respuestas en medios on y offline. Las universidades, a lo mejor no estábamos pensando en ellos. Venían las personas a encontrar a la universidad y esa realidad cambió. Las universidades tenemos que buscar a las personas para que estudien con nosotros y darles un valor agregado que permita el que puedan tomar la decisión de ir a una u otra institución. Por otro lado, también es un reto para los interesados porque hay mucha oferta de universidades y ellos tendrán que decidir qué decisión van a tomar, qué y en dónde hacerlo. Bien, esta diapositiva no se ve mucho, pero lo que les quería comentar aquí es de que nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Empezamos como cualquier organización haciendo un análisis del entorno, un análisis de cómo está el mercado como tal, ¿sí? En donde debemos hacer un perfil de nuestro estudiante, cuáles son sus características sociodemográficas, socioeconómicas, los medios de comunicación por donde se enteran o qué ven, qué escuchan, en dónde están nuestros potenciales alumnos, las preferencias de compra, ¿sí? Un análisis macroeconómico. Hace un momento estuvimos en el panel justamente que trataba de establecer en dónde nos encontramos y bajo esa perspectiva, cómo nos podemos mover como organizaciones, como empresas. Nosotros
definitivamente también debemos hacerlo, ¿sí? Y debemos saber, bueno, cómo está la economía del país, los datos de empleo, cómo está el mercado financiero, qué es lo que están haciendo las otras universidades, ¿sí? También hacemos un análisis interno con proyecciones, con metas, con cuál es mi porción dentro del mercado, una matriz BCG, el análisis de cuáles son los servicios, los productos que estoy ahora mismo ofreciendo, cuál ha sido la evaluación de mi matrícula. En nuestro caso es un poco complejo, porque como les decía, estamos en todo el país y la realidad solamente de las 3 regiones ya es diferente. No se diga ustedes ya bajando a ciudades que tienen características completamente diferentes, en donde podemos decir que lo que pasa en el Coca no pasa definitivamente en Santo Domingo de los Colorados o en Quito. En ese análisis del macroentorno veíamos, y un poco coincidiendo con lo que decía el panel que acabamos de presenciar, y veíamos que en el Ecuador tenemos una proyección de un ciclo económico, ¿sí?, a fecha de junio 2017, en donde vemos que estamos como en una recuperación. De hecho, los datos con fuente de la OSD afirman que el Ecuador está en un estado de expansión, ¿sí? Después de ello, entramos en otra etapa que sería ya la estratégica como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer a largo plazo? ¿Cómo lo queremos hacer? Miramos estrategias de crecimiento. Para nosotros podría ser un crecimiento integrado, un crecimiento a través del desarrollo de nuevos productos, una estrategia de integración vertical tal vez. En cuanto a la estimulación, miramos cómo está la demanda primaria, cómo está la demanda selectiva. En cuanto a posicionamiento, cuáles son nuestros atributos, qué es lo que estamos dando como beneficios, cuál es el prestigio, la reputación, la imagen, el posicionamiento que tenemos. Y a partir de eso entramos en una etapa del marketing táctico, ¿no? Y aquí trabajamos con una comunicación integrada, en donde hacemos, como ustedes ven aquí, un poco de todo. Usamos medios digitales como no pudiera ser de otra manera, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales, publicidad y el tema que hoy nos tiene aquí, que es inbound marketing. ¿Qué es esto de inbound marketing? ¿Sí? Nosotros lo tomamos como el conjunto de técnicas del ámbito del marketing digital que de forma coordinada y partiendo de una visión estratégica lo ponemos a funcionar. Pretende dar respuesta a las necesidades que tienen los negocios actuales, que lejos de centrarse en el producto y en el servicio, estamos o debemos orientarnos definitivamente al cliente. Y esto empata con lo que toda la tarde hemos estado hablando, con lo que yo decía, que hemos cambiado de un enfoque de rentabilidad a un enfoque de creación de valor, en donde estábamos antes dedicados a vender productos y servicios y donde ahora tenemos que centrarnos en el usuario, en la experiencia del cliente como tal. ¿Cómo podemos orientarnos al cliente? Ofreciéndole lo que pueda convencerlo. Aunque este cliente cada vez es más exigente. Ya nos decía, otra vez se me fue el nombre del último expositor, Daniel. Ya nos decía Daniel, y nos decía que cada vez más, ¿sí?, las personas escogemos a las organizaciones ya no solamente por tema de precios, de costos o de salarios en ese caso. Tenemos otros argumentos para tomar decisiones, ¿sí? Las personas estamos informadas, tenemos redes sociales, todo lo sabemos, ¿sí? Toda molestia está enseguida en redes,
sabemos los pros, los contras, las fortalezas, las debilidades de los productos y servicios que se encuentran al alcance de nosotros. Por lo tanto, bajo esta perspectiva de exigencia del cliente, tenemos que ser bastante asertivos para poder llegar con la información que permita o con el contenido, con el valor que le permita quedarse con nosotros. Venir primero y luego quedarse en el tiempo con nosotros. El inbound marketing pretende estar en todas las fases del proceso de compra, teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro a la hora de tomar decisiones? Aquí podemos decir que hay toda este camino, ¿sí? AIDA. Como primera cosa, la atención. Es la primera fase en donde les decimos, aquí estoy, mírenme, ¿sí? Luego vamos por el interés, ¿sí? Estoy aquí, pero ¿por qué me intereso en ti? El deseo, convertir ese interés en el deseo de poder adquirir o contratar los servicios que le estamos ofreciendo, y la acción que definitivamente me lleve a que ese deseo se materialice en que se fije en mi producto y que me compre o que adquiera o que acceda. Hace un rato Daniel hablaba y decía, es un marketing que enamora. Yo también dudé en poner esa diapositiva. Y entonces me decanté por el marketing que genera valor, ¿sí? Que genera valor en mí, que me hace sentido, el por qué yo recibo información, sigo recibiendo, porque definitivamente me aporta a los intereses, a las expectativas que como usuario tengo sobre un tema determinado. Podríamos hablar de un marketing educativo informacional, ¿sí? El marketing inbound, en algunos casos hablamos de generación de valor y también de marketing educativo informacional, que consistiría en aportar contenidos al público objetivo que permita llevarlo al terreno ya transaccional. O sea, lo encuentro en Facebook, lo encuentro en Twitter, lo encuentro en cualquier ámbito en donde esté mi potencial cliente. Pero ¿cómo hago que él, de ese ámbito, de ese escenario en el que se encuentra, venga a un ámbito transaccional? En la OTPL, entonces, pretendemos que el alumno sea el centro de nuestra estrategia. La comunicación está basada en nuestra marca. Tratamos de maximizar el rendimiento de cada uno de los canales que utilizamos y tratamos de crear experiencias en el alumno. No es fácil en ningún negocio, más aún en una universidad como la nuestra, que tiene 34,000 alumnos. Para poder hacerlo, lograrlo, necesitamos identificar cuáles son nuestros potenciales alumnos. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Sí? Necesitamos realmente conocerlo, para que así le haga sentido el contenido que voy a trabajar para él, la información que voy a darle. En la decisión de matrícula, ya en nuestro caso particular y siguiendo la metodología de inbound, ¿sí? Tenemos una primera parte de exploración, le sigue una de consideración, una de decisión y una que lo lleva ya a matricularse. Como ustedes ven, ahí es un caso particular, es un perfil, un buyer persona de Luis Mario, pero podemos tener un perfil de Cristina, de Anita, de Esa, de Leonardo, de José, de Andrés, etc. ¿Sí? Necesitamos tener
mapeado quién es nuestro potencial alumno, quién es, dónde está, qué ve, qué hace. Y como les había dicho antes, nosotros hacemos todo un mix de marketing. Entonces, nuestra campaña, ¿sí?, es multicanal. Visito la página web, consulto, hago en línea, visito un centro universitario, escucho en la televisión, en la radio, en la prensa, veo una publicidad, una valla publicitaria, las redes sociales, cómo estoy en las redes sociales, dónde me pueden encontrar. Tratamos de que todos esos canales on y offline, ¿sí?, puedan luego ir hacia el inbound, ¿sí? Porque cuando hacíamos la definición de inbound, no sé si ustedes se fijaron que decía estrictamente la definición de inbound marketing dice todos los medios o el marketing digital, los medios digitales. En nuestro caso, en el caso de la UTPL, es diferente. Nosotros tratamos de llevar otros canales que no son necesariamente online a el embudo de marketing, al punto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una característica organizacional muy importante que son el trabajo de los 82 centros o de las personas que trabajan en los 82 centros del país. Y ellos hacen mucha gestión que no necesariamente es digital. ¿Cómo es ese camino a la decisión de matrícula de un prospecto? ¿Sí? Como les decía, somos multicanal y aquí ustedes pueden ver que en esas etapas que les había puesto del perfil del alumno, ¿sí?, está dentro de la exploración que hacemos, dentro de la consideración que en la etapa de decisión y en la etapa de matrícula. Si ustedes se fijan allí, hay muchas acciones, muchas tácticas, estrategias que definitivamente no son solamente digitales. Es fácil decirlo así rápido, pero esto conlleva un trabajo de un equipo comprometido que puede hacer realidad toda esta lámina, que se puede ver así aquí de un solo vistazo, pero que cada una de estas estrategias significa una planificación por detrás. Es decir, estamos en una fábrica de prospectos, de gente que se interesa en la educación superior del país y que luego muchos de ellos a lo mejor no llegan a ser nuestros alumnos, pero les ha quedado una experiencia de la universidad, del contenido de valor que nosotros como universidad les hemos podido generar. Y que a lo mejor no está solamente ahora para lo que pudiera ser modalidad a distancia, que es la oferta que ustedes más conocen y que todos conocen más, pero pudiera estar apta para la escuela de negocios, para educación continua, para otros productos que ofertamos. Bien, entonces, si lo vemos en un embudo, este sería el viaje del prospecto en el proceso de conversión de la universidad. Llegan las personas interesadas en un primer momento, que es la franja azul. Y estos prospectos van a ir siendo calificados. Esta es la metodología inbound bajada a la experiencia de la UTPL, ¿sí? Y entonces vamos calificando estos prospectos hasta llegar a lo que nosotros decimos matrícula aceptada, que son los alumnos que finalmente llegan a la universidad. En ese viaje del prospecto, ¿sí?, para que llegue hacia la conversión, tenemos una oferta en este caso estoy mostrando la oferta de modalidad a distancia, y ahí tenemos 17 carreras, por lo tanto 17 landings específicas por cada una de las titulaciones que ofertamos,
Pero no solamente son esas 17, porque tenemos muchísimas otras canales por donde entra información para que pueda abonar a ese embudo de prospectos que pueden en algún momento convertirse en matriculados. Y por otro lado, también les decía que no todo es digital, es decir, no son solamente landings. Ustedes esas hojitas rojas que tienen allí, ¿sí? Que ustedes ven ese formulario, esos son formularios físicos, en donde luego los digitalizamos, son los formularios físicos que utilizan nuestros centros universitarios, que se utilizan en los stands donde no hay acceso a internet, que se hacen en visitas, que se hacen visitas a colegios, por ejemplo, y que entonces nuestros prospectos llenan y luego los digitalizamos para que entren al embudo de conversión. Esta lámina tampoco no se ve bien, pero si ustedes se fijan en cada una de esas cajitas, ¿sí? Cada una de esas cajitas significa el cómo se va armando un flujo de seguimiento. No uno, 171 flujos. Porque los leads o los prospectos van teniendo diferentes o van respondiendo diferente. Puede ser que una persona al segundo mail o al tercero o a una llamada telefónica finalmente se convierta, pero hay otras personas que no y que tenemos que seguir trabajando con ellos. Por lo tanto, los flujos, ¿sí?, son diferentes para las diferentes condiciones que tiene el lead interesado, el prospecto. Finalmente, ¿qué es lo más importante que nosotros rescatamos de este proceso? De esta metodología rescatamos el hecho de poder tener sistematizada la información, ¿sí? Pero más allá de eso, el valor más importante que nosotros le vemos es de que definitivamente tenemos métricas y sabemos exactamente por dónde vienen nuestros alumnos. Vienen de un stand, vienen de las visitas a los centros universitarios, vienen de qué colegio, vienen de qué red social, vienen. Esa realmente es la riqueza de toda esta metodología, la riqueza principal de toda esta metodología que tenemos. ¿Para qué? Para ser más asertivos en las estrategias, para irlas mejorando, para hacer un proceso de mejora continua, sí, pero también para hacer una inversión mucho más inteligente. Lo que funciona en Tulcán no funciona en Guayaquil, lo que funciona en Guayaquil no funciona en Riobamba. Por lo tanto, solamente teniendo una capacidad de medir cada una de las estrategias que planificamos, podemos tener mejores resultados. Bien, esa es la experiencia que les quería comentar. Estoy yo y está también parte del equipo de la universidad, por lo tanto, si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de contestar. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, ¿qué les pareció? De acuerdo. Es espectacular todo esto que está sucediendo y lo lindo de todo es que nos demuestra que en toda organización es posible. Muchas veces creemos que estas nuevas metodologías están solamente diseñadas para emprendimientos, solamente diseñadas para equipos pequeños. Pero si es que hay el compromiso en equipos bastante grandes de empresas de alcance nacional y mundial, porque son 3 centros en el mundo, ¿verdad? Fuera del país.
son 3 centros, o sea, es de alcance nacional y mundial, se puede, y se puede hacer muy, muy bien. Entonces, tomémoslo como un modelo a seguir. En todas nuestras organizaciones podemos implementarlo con bastante éxito y tomémoslo así como un reto y como un modelo. Muchas gracias, Karina, por compartir esto con nosotros. ¿Preguntas? Ok. Raúl decía que nosotros como universidad tenemos una filosofía bastante abierta. El hecho de que estemos aquí comentando cuál es, yo les decía, esta experiencia que puede estar bien, puede estar mejor. Ustedes se dan un criterio personal sobre esto, pero es el hecho de poder contar lo que estamos haciendo. Hay otras universidades que lo hacen. En el Ecuador, nosotros y la UTLA está empezando, y en otros países es muy común, sobre todo en Colombia, es muy común, en Brasil, en México. Entonces ya nos dirá luego la persona que está en representación de HASPOT, comentará a lo mejor con mayor precisión. Pero realmente es posible, es posible. Para nosotros ha significado un reto adicional, porque generalmente esta metodología es más factible en universidades presenciales. Nosotros, esta característica que tenemos de ser una universidad nacional con centros universitarios, nos cuesta un poquito más. Acá también tenían una pregunta, alzaron la mano primero. Karina, ¿ustedes miden el costo de adquisición por estudiante? ¿Cuánto les cuesta a cada uno? ¿Y varía de año a año? ¿Debe bajar, subir? ¿Cómo manejan eso? Por supuesto, porque esto es lo que nos permite realmente esta metodología. El saber exactamente por cada ciudad cuál fue la inversión que hicimos, cuánto fue el costo por lead, cuánto fue el costo por alumno matriculado. Acá también hay una pregunta. ¿Qué tal? Marcelo Jurado, trabajo en una empresa que hace activos digitales tratando de aplicar lo que es inbound marketing. Quería felicitarles porque es difícil en centros de enseñanza a veces aplicar lo que tratamos de enseñar y ustedes lo están logrando. Quería preguntarte, Karina, ¿cuál fue el principal reto que afrontaron ustedes? Porque entiendo que es un equipo bien grande y es el compromiso de la alta gerencia y de muchas empresas más. Y quería preguntarte, el reto que lo tomaron, ¿cuánto tiempo se han demorado y cuál es el próximo paso? Bueno, hemos sido bastante asertivos porque estamos en esto un poco más de 2 años, pero hemos logrado bastante. Aquí están algunas de las personas que les hemos metido el inbound marketing por los ojos, que son algunos de los coordinadores de los centros universitarios, y sí ha sido un cambio de cultura organizacional. Al principio nuestros directivos, nuestras autoridades nos escuchaban así un poco con susto, pero poco a poco se ha ido evangelizando. No nos entendieron de principio completamente el discurso, más bien los hechos, las acciones, los resultados que estamos teniendo son los que nos han ido dando la razón. Y también el hecho de que algunas de las redes universitarias que no están aquí en el Ecuador usan este tipo de metodología. Ok, muchas gracias. En un tiempo vamos a continuar, pero Karina nos va a acompañar. Al final vamos a tener un momento de networking, entonces cualquier consulta, cualquier tema, Karina es probablemente la persona con mayor apertura que conozcan en su vida, entonces tranquilamente
O sea, es impresionante. Uno siempre piensa que en los puestos más altos las personas son inaccesibles. Karina es todo lo contrario. Siempre accesible, siempre abierta a nuevas ideas, de consultas, a crecer con todos. Entonces, también gracias por eso, Karina.